Y amigas de Prensa y Cultura con Marlene Ramírez. Hoy estoy por acá delectándome con este precioso mural que tiene por acá el Museo de Cartago. Precioso mural. Hoy estoy acá porque presentamos el libro que es una antología de poesía cartaginesa, y más adelante les estaremos comentando de qué se trata y estaremos también entrevistando a algunos de los compañeros. Yo estoy también en esa antología orgullosamente porque soy nacida aquí en Cartago, mi terruño querido. Gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero gusto darle la bienvenida a la presentación de la poesía del terremoto de 1910 en Cartago. Queremos agradecer muy especialmente al Museo Municipal de Cartago y a su director, el señor Francisco Quesada, por abrirnos sus puertas. Asimismo, queremos agradecer a medios que nos acompañan la tarde de hoy tomando fotografías o realizando transmisión en vivo: Informe Churuca 5, Cartago Antiguo y Cartago, su historia ayer y hoy. Presentar aquí este libro tiene un gran valor simbólico. Volvemos al epicentro de la historia, pero lo hacemos con respeto, poesía y en comunidad. El 4 de mayo de 1910, Cartago vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia. Más de un siglo después, este evento continúa en la memoria del país, no solo en los archivos y registros oficiales, sino también en la palabra poética, la cual es rescatada por Rodrigo Granados Jiménez, compilador y autor del libro que hoy nos convoca. Este libro es precisamente un puente entre el desastre y la poesía, entre la historia y la sensibilidad. Reúne por primera vez una antología de poemas publicados en medios impresos costarricenses tras el terremoto, y los entrelaza con poemas contemporáneos que dialogan con ese evento desde una mirada actual. A esto se suma un ensayo introductorio que analiza cómo la poesía ha dado forma a la experiencia de los terremotos, no solo como fenómeno natural, sino como experiencia humana y social. Desde la editorial Costa Rica, este proyecto nos ha tocado profundamente, no solo por la riqueza de su contenido, sino también por la dedicación y el rigor con que fue concebido. Se trata de un libro que entrelaza memoria, investigación histórica, mirada crítica y sensibilidad poética. Un verdadero testimonio del valor que puede alcanzar la edición cuando se alinea con el compromiso cultural. Por eso, para nosotros es un honor sumar esta obra de Rodrigo Granados Jiménez a nuestro catálogo institucional. Su trabajo no solo enriquece nuestra colección, sino que también honra nuestra misión de editar obras que aporten a la construcción y preservación de la memoria cultural del país. Hoy nos honra presentarlo ante ustedes, acompañado por dos voces cuya trayectoria y profundidad intelectual aportarán sin duda miradas valiosas a esta conversación. Sabemos que el diálogo que se generará en esta mesa enriquecerá aún más la lectura de una obra, que es a la vez poesía, reflexión y crítica y homenaje al legado histórico y humano de nuestra sociedad. Presento al autor de esta obra, el señor Rodrigo Granados Jiménez. Es diseñador gráfico con más de 30 años de experiencia, especializado en la edición gráfica y el diseño editorial. Posee estudios en la carrera de Historia que le han proporcionado las bases para adentrarse en la investigación genealógica e histórica en el campo de la historia ambiental, publicando diversos artículos en revistas digitales especializadas. Colaborador en Análisis de la mortalidad por eventos meteorológicos extremos en Costa Rica, periodo 1980-2017, publicado en 2021, y autor de Bajo los escombros, víctimas del terremoto de 1910 y sus vínculos familiares, 2024. Además ha escrito dos poemarios, Impromptu para el viento, 2013, y Cavilando imaginarios, 2017. Su proyección social le ha permitido ser miembro y dirigir organizaciones civiles y comunitarias. La señora Flora Juárez Ramírez, máster en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica, profesora emérita de la Universidad Nacional de Costa Rica e integrante de la Academia Costarricense de la Lengua. Entre sus principales publicaciones figuran Literatura de Kiosco y Crónicas de lo Efímero, revistas literarias de Costa Rica. En colaboración ha publicado La Casa Paterna y En el tinglado de la eterna comedia. Con Margarita Rojas ha publicado 100 años de literatura costarricense,
en 1998 y en 2008, El sello del ángel en el 2000, La ciudad imaginada en 2015, Signos y claves de la narrativa centroamericana contemporánea 2021, Istmo Adentro, Unidad Centroamericana en la Literatura 2021 y La Cofradía Modernista en Costa Rica 2025. Sus obras han recibido el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en ensayo en los años 1993, 1994 y 2000, y el Premio Áncora en ensayo en 1995. Y el señor Rogelio Coto Alfaro, quien es activista en el rescate cultural e histórico de la ciudad de Cartago, gestor cultural de varias actividades tales como la Semana Cultural del Convento de los Padres Capuchinos, conmemoraciones del terremoto de 1910 en Cartago, y de Pablo Presbere, investigador de historias, cuentacuentos y otros, asesor literario en poesía y prosa, coordinador de la Sociedad de Poetas Cartagineses, miembro de diversos grupos comunales y sociales, y ejerció el profesorado en varias entidades universitarias en el área del diseño y mercadeo. Para comenzar este conversatorio, quisiera dirigirme a Rodrigo Granados con una pregunta que nos permitirá comprender el origen de esta obra. ¿Cómo surge este libro y qué lo motivó a emprender este proyecto? Gracias, Laura. Muy buenas tardes, bienvenidos. Agradezco profundamente a la Editorial Costa Rica por haber dado oportunidad a esta publicación, por haber visto en ella el tesoro literario que hay. A Laura, como encargada del área de producción, a don Fabián Mora, gerente de la editorial, en sus personas les agradezco profundamente el apoyo a esta obra. Agradezco también la compañía de todos ustedes, amigos, colegas de medios que transmiten en vivo también. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, resulta que investigando para el libro que publiqué el año pasado sobre las víctimas, empecé a notar que en algunas esquinas de los periódicos había uno que otro poema que se había publicado después del terremoto. Cuando vi que contabilizaba unos 5 poemas, dije, bueno, eso es interesante, aquí puedo sacar un artículo para una revista sobre este fenómeno de la poesía. Entonces me devolví y empecé a transcribirlos, me volví a buscar todo lo que había ya leído, y bueno, y seguí avanzando con la investigación. Cuando me di cuenta ya tenía 10 poemas, y yo dije, no, ya 10 poemas no es una casualidad, ya aquí hay un fenómeno. Entonces saqué un rato, hice una pausa en la investigación que estaba haciendo y me puse a investigar un poco sobre el fenómeno de la poesía derivada de eventos catastróficos en América Latina, y me di cuenta que no había prácticamente nada escrito sobre eso, hasta que me encontré un artículo de 2 personas que se me escapan ahora de Chile, que hablan sobre poesía generada a partir de los terremotos ocurridos en Chile, pero ellos hacen una referencia a 18 poemas derivados de terremotos ocurridos en Chile desde 1906 a 1998. Entonces, 18 poemas en 100 años comparados con los 10 que ya yo había encontrado en solamente un año, en menos de un año. Yo dije, no, esto es notable. Y entonces, cuando seguí investigando, le empecé a comentar la idea a otros compañeros, a otros colegas, que también de pronto iban encontrando noticias y me las iban pasando. Así logré recopilar 26 poemas. Posteriormente vino que después de la presentación del libro del año pasado, la Sociedad de Poetas Cartagineses me invitó a un recital sobre la memoria poética y en alusión específicamente a los héroes y reinas del terremoto. En ese recital, bueno, la idea era que yo hablara un poco sobre las víctimas y la investigación que yo había realizado, y ellos expusieron una serie de poemas. Posteriormente, entonces yo me reuní con don Rogelio, aquí presente, y le comenté la idea de que ya que tenía esta investigación hecha y que ya le estaba dando forma a un ensayo para hacer la introducción del libro, para un libro que ya había visto que había dado para más que un artículo, e invité a la Sociedad de Poetas para que participaran con sus poemas
en esta publicación hacer un contraste entre el pasado y el presente en torno a la poesía del terremoto. Y bueno, esta es la historia de este libro. Muchas gracias a Rodrigo por darnos este punto de partida tan revelador de la obra. A mí me gustaría consultarle ahora a doña Flora, desde su experiencia, ¿cuál es la importancia para usted de este libro para la literatura de Costa Rica? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un profesor mío muy querido, el doctor Juan Durán Lucio, bueno, me van a perdonar porque estoy con gripe, entonces al menos me agarra el ataque tos, que se asusten, ¿verdad? El profesor Lucio siempre nos decía que antes de ponerse a analizar las obras literarias había que fijar un corpus, es decir, hacer un trabajo más filológico que crítico, o sea, ver qué es lo que se ha escrito antes de empezar a decir qué significaba. Y mucho de lo escrito en el país no ha llegado a las imprentas, parece mentira, pero lo que uno estudia como literatura costarricense, mucho, es decir, es un corpus reducido en realidad, porque hay muchísimo material que está ahí como casi que perdido en revistas literarias. Han sido más bien los historiadores los que han recuperado algunas de estos poemas. Creo que Iván Molino y otros historiadores han recuperado alguna de esta literatura. Entonces, para mí, parte del valor de esta obra es ese, está ofreciendo una recopilación de material inédito. Y ahora está ese material al alcance de la academia y del público en general. Si ustedes cuando lo lean van a ver que no solo aparecen ahí los nombres de poetas muy destacados como hicimos con Chavarría o como Félix Mata y Doble Segreda y Gallini y todos esos nombres, sino de gente que prácticamente no se conocía, de la que no se conocía un aporte a la literatura, y ahí están. Entonces, eso también es muy interesante, es decir, está ampliando el corpus y está no solo de lo que escribieron Gallini y ellos, que ya sabemos que son gente muy reconocida, sino de otro montón de poetas que ni siquiera sabíamos de su existencia. También me llamó la atención que eso se señala en el prólogo, que se pone en relación estas poesías con otras obras literarias que están inspiradas en fenómenos de la naturaleza o en mitos fundacionales. Eso me llama la atención porque creo que puede ser un punto de discusión, no sé. La gente se tiene que dar cuenta, cuando lee eso, nos vamos a dar cuenta que la producción literaria no nace de la nada. Siempre se están elaborando cosas anteriores, tópicos, mitos, motivos antiguos. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí, cuando lo lean, que hay montones de alusiones a la mitología. Niobe, las furias, el fénix, Sodoma y Gomorra, Pompeya. O a cierta literatura anterior, hay un poema ahí que se llama, de Miguel Ángel Casal, que se llama A las ruinas de Cartago. Ese poema, el título de ese poema recuerda un poema muy famoso de Rodrigo Caro que se llamaba Canción a las ruinas de Itálica. ¿Por qué me llamó la atención eso? Bueno, porque yo recuerdo que mi padre recitaba ese poema. ¿Por qué lo recitaba? Porque en el liceo leían a las ruinas de Itálica. Entonces la persona que escribe eso, pues sería un poquito mayor que mi padre, había leído las ruinas de Itálica. Y entonces por eso habla de las ruinas de Cartago. O sea, no lo inventa así, sino que se basa en toda esa experiencia que tiene, en todo ese montón de tópicos y mitos que ha leído, que se leían antes en el liceo. Bueno, otra de las virtudes del libro, creo que se van a referir más adelante a ello, es que también nos permite ver cómo la literatura en ese momento sirvió, ¿verdad?, para descargar todo ese dolor que sentía la gente en ese momento. No son todas piezas literarias de primera categoría. Incluso Mario Sancho decía en sus memorias que a él no le gustaba para nada lo que había escrito en ese momento, porque estaba tan conmovido que puso cosas que ahora, años después, no le gustaban, pero no importa, ahí está, digamos, representada esa función de la literatura. Todas las composiciones, aunque no tengan ese gran valor literario, tienen un gran valor como testimonio del comportamiento de una sociedad, de una tragedia, como ejemplo del dolor y la solidaridad.
A doña Flora por este primer acercamiento a la obra. Me gustaría darle ahora la palabra a don Rogelio para que él nos hable desde su punto de vista del valor del libro en la literatura costarricense. Buenas tardes a todos los amigos y compañeros y poetas y de las diversas agrupaciones que tenemos acá, de la Choza del Indio, de la Sociedad de Poetas Cartagineses y de acá, de todos los amigos que nos están acompañando y los que están en redes. Sí creo que la importancia de este libro es que nos fija en un momento histórico de Costa Rica, un momento absolutamente apabullante, que ha roto todas las circunstancias de vida que había en ese momento. O sea, la tragedia que hubo en 1910 marcó al pueblo de Cartago y al pueblo de Costa Rica. Entonces, en ese momento, cuando había un acontecimiento tan gigantesco como el que se dio acá, que tenemos por las investigaciones de don Rodrigo Granados, oficialmente alrededor de 412, alguna gente como don Franco Fernández nos habla de mayor cantidad, tal vez de más de 1000, para que ustedes vean la circunstancia tan grande que se dio en ese momento. Y entonces eso genera en las personas un sentimiento que tenía que llegar y salir a flote en muchas formas. Entonces la importancia en este momento es que se nos da la oportunidad de poder entender, de fijar y darnos cuenta que esa ruptura que hubo en 1910 generó una serie de circunstancias a nivel social, a nivel histórico, que dejó marcada en Cartago y en Costa Rica esta situación. Debido a eso, se generaron una serie de eventos que tuvieron que llegar y manifestarse, porque pienso yo que cuando se dio ese borrado de lo que había en ese instante, la gente se volvió hacia lo que más fácil tenía, tal vez, que era una hoja, un lápiz, y sobre eso brotó sus sentimientos y su forma de hacer. Algunos que tuvieron la facilidad de poderlo volcar de acuerdo a formas literarias, y otros que no tuvieron en ese momento la posibilidad de hacerlo. Es importante para mí porque nos abre un periodo para toda Costa Rica en el cual los escritores volcaron su hacer en la parte literaria. Es fundamental este libro porque nos abre una perspectiva de cómo fue que el pueblo costarricense sintió este evento tan gigantesco. Y además, nunca se había hecho aquí en el país un libro que tuviera esa posibilidad de por lo menos encontrar en este momento, ¿verdad? Creo que es solamente el periodo de 1910 y 1911 a 27 escritores que volcaron ahí. Eso es algo, una frontera que todavía no se había podido encontrar. Y además, nosotros, por ejemplo, en la Sociedad de Poetas Cartagineses, no es la primera vez que lo hemos hecho. Hemos hecho varios recitales con muchos invitados, en varios, antes de hace unos 15 o 20 años, dedicados a la poesía del terremoto, o sea, generando cuál es la introspectiva que tenemos nosotros con respecto a ese momento. Entonces, es un tema vivo, porque en Cartago y en Costa Rica, aunque no lo tengamos claro, mucha gente, pero sí conocemos gente, personas que han vivido de una forma u otra o tienen recuerdos de lo que fue esa tragedia tan grande que cambió Costa Rica. Hay algo que es muy curioso, que muchos de los poemas tienen una construcción muy similar, y es que empiezan hablando sobre la ciudad de Cartago
en añoranza la ciudad de Cartago previa al terremoto. Hablan de la grandeza de Cartago, de la gloria de Cartago, de la Cartago como tierra de progenitores de la patria, tierra de próceres, tierra de grandeza. Y después empiezan a hacer como un lamento de las ruinas de lo que quedó de Cartago. Esos son como uno de los tópicos más interesantes. Además, también hay uno que es referirse constantemente a la ciudad destruida, cómo quedó Cartago, y reconstruyen una serie de imágenes sobre situaciones de gente llorando, de la gente y sus ayes de dolor, los sentimientos de angustia, y también de los procesos de recuperación de víctimas o recuperación de personas heridas, y hace una relación a escombros sobre eso, o sobre una niña. Por ejemplo, Lisímaco menciona a una niña, hace un poema muy interesante, muy lindo, es como una especie de retahíla, donde él cuenta un poco la historia de una niña que se le encuentra y que le pregunta a la niña por qué va triste. Entonces ya la niña le cuenta que es que en aquella pared, en aquel marco donde estaban unas dalles, ahí queda sepultada mi madre. Y entonces es un poema muy lindo. Pero también hay otros tópicos, como la referencia constante a la mitología y a los hechos históricos del pasado, ¿verdad? Como decía Flora, además se menciona, por ejemplo, a Plinio el Viejo constantemente, en varias ocasiones. La frase de Lendas Cartago es común, es constante también, y otros personajes de la herencia grecorromana. También, por ejemplo, Lisímaco es uno de los que menciona, porque hay varios autores que lo mencionan, que se refieren a Lirazú como Júpiter tonante destruyendo a Cartago. Y esto es una referencia constantemente a la mitología grecorromana. También hay un poema que escribió Félix Matavalle, que se llama Comentos, Comentos, es como comentarios, y él dice que después de que pasó el terremoto pasaron varios personajes de la historia. Entonces pasó Elmo y dijo: aquí mi Hércules riñero. Luego pasó Rémulo y dijo: de Lenda fui Cartago. Luego de la India alguien dijo: fatal era el negro amago. De Aragón, los infantes que se hicieron. En inglés, ser o no ser, tal es el hecho. Un galo dijo: ¿vino aquí algún jacobino? Es un momento histórico también eso. Un norteamericano dijo: a lo hecho pecho. Atila, por aquí pasó mi orden. Los muertos, oh fuerza del destino. Y los sobrevivientes, surcen corda. Eso quiere decir levanten corazones. Entonces esa recurrencia a esa mitología o a esa herencia grecorromana es muy constante. Y hay la constante referencia a la fatalidad, y también, pues, como ya mencionaba doña Flora, a la culpabilidad del Lirazú, que nunca tuvo culpa, ¿verdad? Pero la culpabilidad del Lirazú es constante en todos los versos o en varios de los poemas. Mi ciudad es casi inmutable, monolito con grietas y lamentos, algunas veces fragmentada y ausente como un dios que se hace añicos y resucita caminando a tientas en la noche de los espasmos y dolores. Ciudad que lucha con la naturaleza para que los hombres y mujeres no tengan sueños salvajes y realidades matizadas de rojo en días de temblores y fríos, y que busca la memoria no se rompa, como los granos de un reloj quebrado en noches aciagas cuando todo es desolación. Esta es mi ciudad, es la esperanza que se bendice a sí misma, agua, aire, tierra y fuego que sobrevive, vela al final del cirio que ilumina y da paz. Antes de cerrar,
Antes de cerrar, yo quiero leer un poema. Es un poema de 27 estrofas, pero solamente voy a leer 10 porque es un poema muy impactante, porque además de resumir la historia de lo que sucedió ese día, es un poema escrito en primera persona. No es de uno de los espectadores, no es de alguien que observó el fenómeno, es de alguien que lo vivió y que perdió a alguien. El poema lo escribió Sofía Lizano de Mora. Se llama A mi hija muerta en el terremoto de Cartago. Dice: fue una tarde límpida y esplendorosa. Los últimos listones rosáceos y de topacio eran precursores de una noche deliciosa, fulgurando las primeras estrellas en el espacio. En la ciudad reinaba paz y tranquilidad, y al empezar de una noche halagadora, sin sospechar jamás que negra fatalidad presto viniese oculta, feroz y traidora. La catástrofe la tierra muy alto brincando, como inconsciente homicida, no se pueden los cuerpos sostener. Los estruendos pavorosos, los edificios zozobrando, imponentes retumbos parecían el firmamento romper. Momentos después, silencio, oscuridad, gran conmoción, profundo pavor. Pasados esos instantes, doquiera imploraban piedad, con ayes desesperantes de horrendo dolor. Por doquier gemían, convulsos, dolientes, lanzábanse en busca de los seres queridos, entre la noche tenebrosa, ofuscados, sollozantes, hablando a los suyos entre lamentos doloridos. Después de unas horas, qué triste amanecer, diónos sus destellos doliente aurora matinal, cual si ella sintiese unida a nuestro ser todo el amargor y pesadumbre sin igual. Noche terrible, pobre hija mía, toda esa noche estuviste unida a mis regazos, te contemplaba quejosa mi alma en agonía y creía darte vida con mis brazos. ¿Por qué el lado adverso, clemencia mía, quiso darte esta muerte trágica y fatal? ¿Por qué quiso en mi mente cada día vivas grabadas esas horas de angustia mortal? Vertía el sol sus rayos con esplendor cuando te di mi último adiós desesperado. Siento aún que quedó entre tu pecho todo mi amor, dejándome el corazón vacío y desgarrado. Dejé esa ciudad de luto y quebranto, después de 3 días de horrible sufrir. Qué amargo viaje, qué cruel desencanto, no verte a mi lado, oyéndote reír.